Señor, muchas gracias por el texto leído. Danos tu gracia. Socorre nuestras almas y mediante tu palabra manifiesta misericordia, compasión y ternura hacia nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda curar las heridas. Que tu palabra pueda redarguir, pero también pueda ser de consuelo, Señor, de paz. Padre eterno, ayúdanos a sobrellevar las cargas, siempre confiando en ti. Nuestro socorro eres tú, oh Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador. Una vez más ante tu palabra, suplicamos que nos guíes, que mientras el texto es proclamado, podamos ser conformados cada día más a Cristo y que los pecadores puedan ser salvados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos al libro de Génesis, encontramos una gran lucha. Hay dos simientes, la simiente de los hijos de Dios y la simiente del maligno. Y estas dos van a permanecer en guerra de generación en generación. Por ejemplo, Abel tiene a Caín. Luego vemos a Abraham con un personaje llamado Kedorlaomer. Encontramos a Jacob enfrentándose con Esaú. Y cuando llegamos a los salmos, historias que vemos domingo tras domingo, tenemos el personaje central, David, enfrentándose continuamente con Saúl. Esto significa, hermanos, que el pueblo de Dios siempre ha estado bajo ataque por medio de los enemigos. Y aunque las promesas de Dios en muchas ocasiones parecen ser amenazadas, la verdad prevalece sobre la maldad y el pueblo de Dios es victorioso. Hoy tenemos también muchos enemigos. Cuando hablamos acerca de iglesias, tenemos cristianos que han dejado de predicar la verdad. Tenemos gobiernos anticristianos, tenemos ideas humanistas, tenemos enemigos dentro y fuera de la casa. Y los cristianos se cargan con cada una de estas persecuciones y sufren toda especie de mal. Por eso en Mateo capítulo 11, 28, Jesús nos hace una invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Partiendo desde este pensamiento, mis hermanos, vamos a estar compartiendo un tema que se llama Echa sobre Jehová tu carga. Vamos a mirar 5 aspectos en estos versos que hemos leído. En primer lugar, el anuncio de la oración en el verso 1 y 2. En el verso número 3, la razón de la oración. En el verso 4 al 8, la condición del orante. Luego en los versos 9 al 15, el contenido de la oración. Y finalmente del 16 hasta el 23, unos aspectos de contraste. Miremos en primer lugar el anuncio de la oración. Verso número 1. Escucha, oh Dios, mi oración. Está atento y respóndeme. Bueno, son muchas las ocasiones donde David hace este tipo de oración. Hace una especie de invitación a Dios para que atienda a su clamor. Podemos pensar que en muchas ocasiones él se sentía solo por parte de personas que eran sus amigos, pero también experimentaba soledad de parte de Dios. Cuando los enemigos persisten, él cree que está solo.
Pero también creo que es una forma muy práctica de poder llamar la atención de urgencia a Dios diciendo: oh Dios, ten piedad de mí. Pero estos sufrimientos que enfrenta David y cualquier tipo de soledad tan solo son sombras de el hijo de David, quien experimentaría una mayor soledad que él. Y esto habla acerca de Cristo. En esa hora terrible, cuando Jesús cargó con nuestros pecados sobre el madero de la cruz, también su Padre se ocultó. Y esta fue la parte más terrible de su agonía. Mis hermanos, David sufrió, nosotros sufrimos, Cristo sufrió, y los cristianos sufren de manera constante, y es por eso que vamos siempre al trono de la gracia. Señor, escucha mis clamores, atiende a mis peticiones. La pregunta es: ¿por qué se encuentra abatido David? Eso es el aspecto número 2. Versículo 3. Y la respuesta es: porque los enemigos maldicen su vida, le oprimen, echan sobre él iniquidad, con furor lo persiguen. Bueno, creo que cualquier persona se sentiría también muy mal al experimentar este tipo de persecuciones. Maldiciones, opresiones, iniquidad, persecuciones. Ellos odiaban a David y le causaban gran molestia. Miremos ahora, en tercer lugar, cuál es la condición del orante, versos 4 al 8. Dice que a causa de las persecuciones tiene una angustia mental. David se encuentra en una crisis de estrés que se va aumentando cada día por el peligro incluso de perder su vida. ¿Cómo se encuentra David? El texto dice que se encuentra con el corazón dolorido, terrores de muerte, temor y temblor. Siente que ha sido atrapado por un viento borrascoso y él exclama aquí en agonía: ¿quién me diera alas de paloma volaría y escaparía buscando consuelo? Él desea huir. Él se encuentra con el corazón tan palpitante como el de una mujer en trabajo de parto. Cada hora está a la expectativa si tal vez puede estar viviendo su último minuto para morir. Y no espera nada más que el último suspiro. ¿Y esto qué produce? Bueno, produce miedo, produce temor y produce temblor. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos llenos de miedo? Temblamos. David aquí está temblando. Mucho temor hay en su corazón. Está herido, está sufriendo. Bueno, creo que muchos nos identificaríamos con la persona de David. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer cuando estamos rodeados de peligros, de enemigos? Quisiéramos huir. ¿Quién me diera alas de palomas para huir, salir? Creo que todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de sentimiento. Quisiera escapar, quisiera huir. Un viejo escritor nos dice que hubiera sido más honorable para él haber pedido la fuerza de un buey para soportar sus pruebas que las alas de una paloma para huir de ellas. Pero esto es lo que normalmente experimentamos todos. ¿Quién oraría al Señor? Señor, dale resistencia aquí para sufrir todo esto sin miedo. Miremos ahora, mis hermanos, en cuarto lugar, el contenido de esta oración, versos 9 al 15. ¿Cómo ora David frente a sus enemigos? Señor, destrúyelos, confunde la lengua de ellos. Y creo que aquí puede estar recordando la experiencia de Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9.
un pueblo arrogante, un pueblo lleno de orgullo, que quiere construir sin tener en cuenta a Dios. Sin embargo, todo lo que están haciendo lo hacen para alcanzar fama, para alcanzar prosperidad. ¿Qué hace el Señor? Desciende, confunde sus lenguas y el consejo de ellos es entenebrecido. David se acuerda de esta escena pasada y dice: Señor, confunde la lengua de ellos. Y si preguntáramos a David, ¿y por qué razón oras así? Él dice en el verso número 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Y si no lo enfrentó un enemigo, entonces la pregunta es: ¿quién es el enemigo? ¿Cuál es el traicionero de David? Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿A quién se refiere David? ¿Cuál es su verdadero enemigo? Hermanos, estamos hablando de Ahitofel, consejero principal de David. Y estamos hablando de un familiar suyo que no es otra persona que Absalón, su mismo hijo. Esta historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 4. El consejo de Ahitofel para que Absalón en última instancia le quitara el reino a su padre y él estuviese en su lugar fue: consíguete 12,000 hombres y sal a la guerra contra David. Y esta misma noche lo mataremos y tú tomarás su trono. ¿Qué tal un hijo así, mis hermanos? Creo que nadie quisiera tener un hijo así como David. Por eso él aquí dice al Señor: confúndelos, confúndelos. Estamos hablando de un hijo y un consejero. Dice el pastor Spurgeon: ninguno es un enemigo tan real como los falsos amigos. Claro que cuando sabemos quién es el enemigo, sabemos cómo escondernos de él. Pero ¿quién podrá esconder de un enemigo que está en la casa? Del consejero, ¿quién podrá dudar de este? Ese es el verdadero enemigo. Y por eso él ora de forma imprecatoria. Versículo 15. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y este versículo 15 también lo lleva a pensar en una historia que está en Números capítulo 16, versículo 33. Una misma historia se está repitiendo. Estamos hablando de Datán y de Abirán, hombres que se levantaron en contra del pueblo de Dios, del liderazgo de Dios. Y por haberse levantado contra las personas que están liderando, descendieron vivos al Seol, porque la tierra se los consumió. Número 16:33 dice: ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y desaparecieron en medio de la congregación. Que sean consumidos, que desciendan vivos, que mueran. Miremos ahora en última instancia el contraste, versos 16 hasta el 23. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Versículo 17, cada cuanto oraba el salmista, oraba tarde, mañana y mediodía. ¿Y por qué este tipo de oración? Bueno, para los hebreos, ellos contaban el día desde el atardecer.
Entonces, cuando el sol caía, él oraba. Y eso lo contaba ya como si fuera el siguiente día. Oraba al amanecer y oraba al mediodía. 3 veces al día se acercaba para orar al Señor y colocar esta causa en sus manos. Y él dice, y él oirá mi voz. ¿Y cuál era la oración que estaba haciendo David en este contexto? Él estaba orando, Señor, confunde el consejo de Ahitofel. ¿Cuál era el consejo de Ahitofel? Que 12,000 hombres se enfrentaran y lo destruyeran, lo dejaran muerto esa misma noche. Pero vino uno dando aviso a David y él ora al Señor: Señor, te ruego que hagas necio el consejo de Ahitofel. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Y mis hermanos, Dios escucha la oración y el consejo de Ahitofel fue entorpecido, porque luego consultan de nuevo y él dice, no hagan tal cosa. El otro consejero dice, no, si se van a enfrentar a una guerra, que se enfrenten con los mismos enemigos que tiene David. ¿Por qué le van a hacer tal cosa? Pero mis hermanos, esto es simplemente una respuesta de parte de Dios a la oración que David ha hecho. ¿Y qué pasó finalmente? Bueno, ellos fueron decepcionados. Y cuando Ahitofel se vio decepcionado, dice que tomó su asno, se fue a su casa, ordenó su casa, colgó una soga y se ahorcó. Allí terminó la vida de este hombre. Respuestas a las oraciones de un hombre que clama al Señor con fe. Con fe. Y por eso concluye en el versículo 23. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Hermanos, hay pocas cargas más difíciles que llevar las cargas de un amigo que se vuelve enemigo. Esa es la peor carga que una persona puede llevar en su vida. Se convierte en un enemigo traicionero y peligroso. Y la palabra carga significa lo que sea que se te dé. Lo que esto significa es la suerte que se te ha asignado. Esa es la carga que hay que llevar. Y la promesa del Señor no es que Él te va a quitar la carga, sino que Él te va a ayudar a que tú puedas sostener la carga que se te ha permitido llevar. Y esta experiencia del sufrimiento no le fue quitada al salmista, sino que el Señor le sustentó para que él fuera fuerte y él pudiera enfrentar cada una de las luchas que día tras día él tenía que pasar. Mis hermanos, así mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Cuando tengamos que enfrentar las luchas, porque amigos se han vuelto enemigos, y porque hay traiciones que ahora han sido tan fuertes a nuestras vidas, vamos a suplicar al Señor, y el Señor no se va a llevar esas cargas de manera inmediata. El Señor nos va a dar fuerzas para que aprendamos a sobrellevar cada una de esas aflicciones. El Señor nos va a ayudar. El versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor te va a dar la fuerza para que puedas ser valiente en medio de la agonía que puedes estar pasando. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando es traicionado? Verso número 2. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y cuál es esa carga?
Bueno, es el dolor de haber sido traicionado. Esa es la carga. Y el Señor dice que inmediatamente eche sobre él su carga, entonces no te dejará caído para siempre. Es decir, hay una salida para la angustia que tú estás pasando. Y por esto el texto señala, el verso dice, por eso el texto señala que desde la antigüedad el Señor ha sido fiel para ayudar a los suyos. Las 4 personas que les mencioné al principio que enfrentaron luchas salieron victoriosos. David salió victorioso y Cristo salió victorioso. No dejará para siempre caído al justo. Pero ¿qué pasa con los impíos? Versículo 23. ¿Qué pasa con todos los que son traicioneros? Dice que ellos caerán en el pozo de la perdición y no llegarán a la mitad de sus días. Sus maldades lo llevan a la destrucción, mas los cristianos confían en el Señor para siempre. Mis hermanos, son historias que deben de llevarnos a nosotros a orar también en los momentos cuando pasemos por estos momentos difíciles. Vamos a mirar algunos aspectos de aplicación cristológico. David aquí es un tipo de Cristo. Como rey fue traicionado por Aitofel, su consejero más cercano, y por su hijo. Jesús fue traicionado por Judas. ¿Y quién era Judas? Uno de los 12, quien andaba con él, era uno de los discípulos. Bueno, encontramos que Aitofel luego decepcionado va y se ahorca. Exactamente encontramos lo mismo en la persona de Judas. Judas decepcionado fue y se ahorcó. Así que estas historias de la antigüedad se relacionan estrechamente con la persona y obra de Cristo en la cruz. Pero el versículo número 22 también nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Este es un llamado, hermanos, a que echemos nuestras cargas en Cristo y descansemos en Cristo. ¿Cuál es la carga de mayor peso que lleva el ser humano? El pecado. Echemos nuestro pecado en Cristo. Él es nuestro sustentador. Amigos que están aquí, echa tu pecado sobre Cristo. Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. En esta última parte, hermanos, consideremos algunas aplicaciones de manera práctica. Será inevitable que seremos traicionados. Seremos traicionados. Muchas personas van a estar con nosotros, pero luego se van a ir de nosotros. Y yo sé que algunos ya han experimentado esto. Amigos del pasado que ya no son sus amigos y se convirtieron en enemigos. Pero estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando del pueblo del Señor. Muchos inician con nosotros, pero luego no están con nosotros. Muchos inician la fe cristiana, pero se vuelven traicioneros del pueblo de Dios. Y estamos hablando incluso de líderes, de pastores. Mis hermanos, no se extrañen cuando uno, miembro de ustedes, de la iglesia, se vuelva traicionero. Eso puede pasar. Incluso líderes y pastores se vuelven traicioneros. Por eso el apóstol Pablo, él habla a los hermanos y les dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mis hermanos, en medio del pueblo de Dios también hay traicioneros, falsos hermanos, falsos líderes, falsos pastores. Cuando eso pase,
Vamos donde el Señor, echemos nuestras cargas al Señor, porque Él nos sustentará. Pero también vamos a encontrar en la vida falsos esposos, vamos a encontrar falsas esposas en la vida. Esas son las personas más cercanas. A David se le reveló su propio hijo, un familiar suyo. Vamos a encontrar hijos traicionando a sus padres en la misma casa. ¿Qué haremos cuando esto pase? Bueno, vamos a enfrentar mucho miedo, vamos a enfrentar ansiedad, vamos a enfrentar depresión, vamos a querer tener las alas de la paloma, escapar y huir de este tipo de problemas. Esta misma experiencia vamos a tener que enfrentar nosotros, pero el Señor dice, echa tu carga sobre el Señor y Él es tu sustentador. Quiero decirles, mis hermanos, que el Señor siempre ha sido nuestra ayuda. Pero ¿qué tenemos que hacer para que estas promesas del Señor también sean nuestras? Orar, como oraba David. 3 veces al día. Suplicamos, Señor, ten misericordia de este momento oscuro por el que estoy pasando. Por favor, ayúdame. Y sin lugar a dudas, hermanos, el Señor es nuestro sustentador. Pero ¿qué va a pasar con aquellos enemigos de nosotros que persisten en llevar una vida sin arrepentimiento? Bueno, el texto número 23 dice que ellos caerán al pozo. Queridos amigos que están aquí, les invitamos a confiar en el Señor. Les invitamos a depositar su fe en Cristo Jesús. De otra manera, el pensamiento y los caminos de ustedes serán entorpecidos y el final que les espera será el pozo de la desesperación. ¿Y hacia dónde está apuntando este pozo? Está apuntando a la tumba, a la muerte. A la muerte. Y en última instancia, este pozo está apuntando al mismo infierno. Un lugar de desesperación. Pero la iglesia del Señor confía en Cristo. Confía en que el Señor siempre será su consuelo, su fortaleza, su ayuda en los momentos más difíciles que esta vida nos pueda permitir pasar. Mis hermanos, quiera Dios que esta historia nos ayude cada día a fortalecer una vida de oración y nos prepare para las aflicciones y que los amigos que escuchan esta palabra puedan temblar y puedan venir en arrepentimiento y fe ante el gran Salvador de nuestras almas. Señor, muchas gracias. Tu palabra una vez más es esposa. Ayúdanos, ayúdanos, Padre eterno. Prepáranos para los momentos difíciles. No sabemos, Señor, cuándo los enfrentaremos, pero el dolor tocará nuestras puertas. La aflicción llegará a nuestra casa. Señor, ayúdanos a responder como creyentes. Permítenos ir, descansar, llevar nuestras cargas ante el Creador. Que cada uno de nosotros, cuando pasemos por esta desesperación, podamos suplicar al Señor: Señor, ayuda a mi caso. Pero también, Señor, este es el clamor que una vez más haremos cuando llegue la opresión final y tú hayas venido para destruir a los enemigos. Oraremos también de esta manera: destrúyelos. Y sin lugar a duda, todos nuestros enemigos serán destruidos. Serán lanzados al pozo, al abismo.
Señor, ten misericordia de nuestras almas. Guárdanos a nosotros mismos de ser los traicioneros. Ayúdanos a examinarnos de manera continua, examinar nuestros caminos, examinar nuestra fe, y que podamos permanecer firmemente en la verdad. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas a tu fiel cuidado. Y los pecadores, redarguidos por la palabra, puedan venir colocando su fe únicamente en ti como el Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén.